Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 y 2, y luego saltamos al texto 8. Buenos días. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre de Jesús, el Señor. Dice: cuando vio a las multitudes, el Señor Jesús subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, dígalo conmigo fuerte: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Vamos a hacerlo mejor, a la 1, a las 2 y a las 3. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Vamos a orar dando gracias al Señor por esta palabra. Señor, esta mañana te damos muchas gracias por permitirnos venir a tu casa, poder, Señor, tener un templo donde reunirnos y poder saber, Señor, que hay una palabra preparada para poder escuchar y ser alimentados. Esta mañana te damos gracias por el pastor, Señor, que tú le has permitido escuchar tu voz, Señor, para que él pueda comunicárnosla a nosotros. Así que te pedimos, Señor, que nos des un corazón dispuesto a escuchar y que podamos, Señor, esta mañana poder guardar esta palabra. Hemos orado en tu nombre, Jesús, y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Corazón limpio, la esperanza de ver a Dios. Gracias. Tome nota en su título: Corazón limpio, la esperanza de ver a Dios. Así como el cuerpo tiene varias partes, unas externas y otras internas, de la misma manera nuestro ser interior tiene varias partes o varios elementos. Y quiero recordar esto: los seres humanos somos un espíritu. Eso es lo primero que debemos saber. Somos un espíritu a quien Dios le ha dado voluntad por medio del alma y a quien Dios ha puesto en un cuerpo. No es al contrario. No es que seamos un cuerpo a quien Dios le dio voluntad y le dio espíritu. No, el orden es este. Primero somos espíritu. Después Dios nos da voluntad cuando nos llama a la existencia y nos da vida cuando nos permite estar en un cuerpo. Así que dentro del cuerpo nosotros tenemos órganos, tenemos sistemas. Yo recuerdo que cuando estábamos en el colegio nos enseñaban a hablar del aparato digestivo, el aparato reproductor, el aparato óseo, inclusive nos enseñaban el nombre de todos los músculos. Yo no sé si usted recuerda que ponían una calavera, un aparato óseo armado, y entonces el profesor lo llamaba a uno: ¿cómo se llama este hueso? Y uno: húmero. Entonces uno sabía que sí estaba aprendiendo anatomía. Entonces, así como el cuerpo tiene varios elementos, también la parte interior, el ser interior del hombre, tiene diferentes partes. Y el ser interior, al tener varias partes, pues tiene una parte principal. Y quiero que partamos de esto. La parte principal del ser interior es el alma. Y eso es lo que nos diferencia de los animales. Los animales no tienen alma, los animales tienen instinto.
Cuando usted ve un perrito, ese perrito siente dolor por el instinto que le ha causado el dolor, pero él no tiene alma. Así que ese instinto lo lleva a él a querer conservarse, lo lleva a querer a él preservarse. Los seres humanos tenemos alma. Y dentro del alma también hay habitantes. Está nuestra voluntad, nuestra mente y nuestras emociones. Omar, ven acá un momento, por favor. Rápido, corriendo así como cuando vas al CrossFit. Muy bien, ¿no? ¿No vas al CrossFit? ¿Qué es lo que estás jugando? Squash. Piensa en esto. Olvídese del cuerpo y piense en él como un alma. Piense en él como un alma. Dentro de él, dentro de esta alma, entonces Dios ha puesto voluntad, ha puesto mente y ha puesto emociones. Esas son las básicas partes del ser interior. Ahora bien, vamos a suponer que esta es la voluntad, está dentro de él. Vamos a suponer que esta es la mente, está dentro de él. Y vamos a suponer que aquí están las emociones. Todo esto está dentro de él. Pero inclusive, y voy a soltar un momento las emociones porque no me voy a enfocar ahí, y voy a soltar un momentico la voluntad, voy a hablar de su mente. Acuérdese, esta mente está dentro de él. Dentro de su mente hay pensamientos. Aquí, pensamientos. Está todas las formas de nuestra conciencia. La conciencia también está dividida en partes. Entonces está el consciente, el subconsciente, el inconsciente. También dentro de esta mente están sus recuerdos. Además está su cosmovisión del mundo. ¿Cómo concibe él el mundo? ¿Cómo lo ve? ¿Qué le parece a él importante? Están sus conocimientos adquiridos. ¿Qué fue lo que tú estudiaste? Publicidad y mercadeo. Publicidad y mercadeo. ¿A dónde se fue ese conocimiento que él adquirió? A su mente, a ese ser interior. Además, ahí dentro de la mente está su concepto de fe, pero resulta que todo eso está en un lugar. Y a ese lugar la Biblia lo llama el corazón. Piensen esto, es un cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Dentro de su alma está la voluntad, las emociones y el pensamiento o la mente. Y dentro de la mente está todo lo que acabo de mencionar. El consciente, el subconsciente, el inconsciente, la cosmovisión del mundo, los recuerdos. Y todo eso parte de un lugar, del corazón. Gracias, eres un modelo excelente. ¿Te sentiste bien? Bien. Un aplauso para Omar. Como nos estamos metiendo adentro del ser, entonces hemos llegado al corazón. Y ahora escuche esto. Dentro del corazón están nuestras intenciones, nuestros deseos y nuestros secretos. Al llegar entonces a esta bienaventuranza, el Señor Jesús hablará de esa parte, es decir, de lo más íntimo del ser. Y al llegar a lo más íntimo del ser, el Señor Jesús va a expresar que si hay algo que está refundido en nosotros, que es lo más interior, se llama el corazón. Y el Señor Jesús dijo varias cosas del corazón. Por ejemplo, en Lucas capítulo 6, versículo 45, el Señor expresó lo siguiente: el que es bueno, mire esto, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Y dice, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Así que cuando usted vea a alguien malo, esa persona no es mala por lo que hace. Esa persona es mala porque lo que hace es producto de lo que está dentro de él, dentro de lo más interior que es su corazón. Jesús dice que todo aquello que se exterioriza
es producto de lo que se fabrica, elabora o produce en ese lugar interior del ser que es el corazón. También el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 15, versículo 18 y siguientes: pero todo lo que sale de la boca, miren esto, viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen, y mire todo lo que va a salir del corazón: los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos. ¿Estoy siendo claro hasta acá? Así que algunas veces juzgamos nuestros actos y juzgamos los actos de las personas por lo que ellos hacen o por los actos mismos, pero el Señor Jesús está diciendo, el problema en sí no son los actos. Ahorita mientras el pastor hablaba, decía, el Señor no vino a que la gente deje la borrachera o el adulterio, no, Él vino a salvar a los pecadores, y ya lo otro es producto de eso que está haciendo el Señor dentro de las personas. Si cambia el corazón, cambian los actos. Si el corazón sigue siendo malo, los actos van a ser malos. Ahora bien, en Apocalipsis, la Biblia nos va a mostrar que debemos cambiar una confusión que hay entre el concepto de pensamiento y corazón. Normalmente la gente confunde la palabra pensamientos con la palabra corazón, pero si usted observa, el Señor Jesús es como si dijera que los pensamientos fluyen de un lugar, y ese lugar es el corazón. Así que los malos actos no son el producto volátil de otras acciones, sino la materialización de lo que se hace en el lugar más íntimo del ser, que es el corazón. Mire lo que dice Apocalipsis 2, versículo 23. A los hijos de esa mujer, Jezabel, los heriré de muerte. Y miren esto, así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente, por un lado, y el corazón. Mire que son dos cosas diferentes. Escudriño la mente, donde están los pensamientos, pero también escudriño el corazón, que es donde se producen los pensamientos. Y dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes, mire esto, lo trataré de acuerdo a sus obras. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Va a haber un juicio por lo que hacemos, pero lo que hacemos primero pasará por una radiografía de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a escudriñar lo que pensamos. Pero recuerde, lo que pensamos es producto de esa parte interior de nosotros, que es el corazón. En griego hay dos palabras que se diferencian y que nos van a demostrar que pensamiento y corazón no son lo mismo. En griego, la mente es el nefros, que inclusive puede ser traducido como riñón. Permítame, paremos acá, le enseño algo de cultura general. En la Biblia, la conciencia o la mente se relaciona con el riñón. Hay antiguas versiones de la Biblia que cuando en el Salmo dice, aún en las noches me habla mi conciencia, fueron traducidas como, aún en las noches me habla mi riñón. No estoy hablando ni de taoísmo ni de medicina tradicional china, lo que estoy diciendo es que hay partes de la mente que están directamente conectadas al cuerpo. La palabra nefros en la Biblia indica eso, mente. Pero es curioso que, por ejemplo, para usted ir a un examen donde un especialista de los riñones, el especialista de los riñones se llama nefrólogo. ¿De dónde viene esa palabra nefrólogo? De esta raíz que significa mente. Se dice que muchas de las personas que tienen problemas de riñones, en realidad lo que tienen es tanto dolor en su conciencia que se empieza a reflejar en ese lugar del cuerpo que son los riñones. Entonces leamos esta frase: la mente es el nefros, que inclusive puede ser traducido como riñón o lugar de la conciencia. Y miren esto, y corazón es cardía, y cardía es el lugar más interno donde se producen los pensamientos y los sentimientos. Así que para hacerlo más fácil, me gustaría que usted pensara en esto. Una cosa es la hamburguesa
y piensa en la hamburguesa como un producto. Y otra muy diferente es la hamburguesería, donde se produce la hamburguesa. Una cosa son los pensamientos y sentimientos y otra cosa es el lugar donde se produce esos sentimientos y pensamientos. ¿Dónde? En el corazón. Detengámonos un momento acá. Lo que usted esté pensando en este momento está saliendo del corazón. El corazón arroja eso a la mente. La mente lo convierte en un pensamiento. ¿Estoy siendo claro hasta acá? ¿Me he hecho entender? ¿Alguien tiene alguna pregunta frente a esto? Puse el tema de la hamburguesería y la hamburguesa porque miren, desde que yo he sido niño, o desde que era niño, siempre he sido muy amigo de las hamburguesas. Y recuerdo con especial afecto los días en que mi papá y mi mamá nos invitaban a mi hermana y a mí a comer las hamburguesas del oeste. Eran lo máximo. En esa época no había ni McDonald's, ni El Corral, nada. A ver con qué viene el pastor por acá. Usa el micrófono, por favor. Mire, ¿esta qué versión es? La versión 1500. Mire, en la versión 69. Mire, Pero 1569. cuando la Biblia fue traducida en 1569, tome nota, el Salmo 16 decía así: Jehová es la porción de mi parte y de mi copa. ¿Dónde me perdí? 16:9. 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseñan mis riñones. Ya en las versiones más modernas dice mi conciencia. ¿Por qué? Porque es la misma palabra nefros. Pastor, muchas gracias. Un aplauso para el pastor que está ahí, todo colaborador. Entonces les decía que ir a Hamburguesas del Oeste era lo máximo. El olor, la ensalada, los pepinos. ¿Se acuerdan? Delicioso. Así que desde esa época mi gusto por las hamburguesas no ha cesado. Sin embargo, hubo una época en que las hamburguesas se convirtieron en una comida callejera. Así que carritos de perros y hamburguesas se nos volvieron en un asunto normal y casi obligatorio en el paisaje y en diferentes puntos de la ciudad. Un día observé algo. Mientras caminaba una noche por un lugar que se caracteriza por tener muchos carritos de comida rápida, vi que en un lugar específico de esa zona había una población muy alta de ratas. Ratas de todos los tamaños, ratas de todos los colores, ratas de todos tamaños de colas, al punto que yo recuerdo eso todavía y me erizo. Me pregunté por qué había tantos roedores y no lo comprendí. El asunto pasó al olvido, yo llegué a mi casa, pero unas semanas después volví a pasar por ese lugar y me di cuenta que justo en ese punto había una especie de parqueadero donde todos los vendedores ambulantes de la zona guardaban sus carritos de comida rápida. En ese justo momento, varios de ellos abrieron una puerta y estaban sacando los carritos para ir a trabajar. Pero además de los carritos, además de los vendedores, también estaban las ratas que se alimentaban de todos los restos de comida y que inclusive parece que estaban tan acostumbrados a ese movimiento de entrada y salida de carritos de comida rápida que ni se inmutaban al ver a los seres humanos, al punto que estaban por encima de las parrillas donde se preparan los alimentos. Desde ese día jamás volví a comer en esa zona. Y no estoy diciendo esto para que usted descarte este servicio. No, si va a ir, vaya a un buen lugar. Yo no estoy hablando en contra de esas personas, porque muchas de esas personas son nuestros hermanos y tienen su sustento de ahí. Yo le estoy contando una experiencia real. Piensen esto. Las hamburguesas eran buenas, la atención era buena, el aseo al momento de la venta era buena, pero el cuidado de esa fábrica no era buena. Creo que ese asunto hacía que finalmente el producto fuera inmundo.
Porque aunque nadie viera, y aunque por ahí dicen que ojos que no ven, corazón que no siente, uno se estaba comiendo una hamburguesa que no estaba con completa higiene. Por eso les dije, una cosa es la hamburguesa y otra cosa es la hamburguesería. La hamburguesa es el producto. ¿Y qué pusimos como analogía? Esa hamburguesa son los pensamientos y los sentimientos. Son buenos, pero el lugar donde se estaban procesando esas hamburguesas no era bueno. Ahora bien, ¿por qué concluyo que finalmente las hamburguesas eran malas? Porque el Señor Jesús dice que cuando el corazón es malo, recuerde lo que dijimos acerca del corazón con respecto a qué es la fábrica de pensamientos y sentimientos, entonces todo lo que sale de él es malo. ¿Cuántas veces los médicos nos han dicho que hay personas que han ingerido bacterias y se han enfermado de otro tipo de enfermedades gástricas y la gente ni siquiera sabe por qué? La razón es, tal vez comió en un lugar donde no había buena higiene y aunque la hamburguesa tenía buen sabor, repito, no era una buena hamburguesa porque la fábrica donde se procesaba era inmunda o mala. Queridos amigos y hermanos, al pensar en esta realidad, me doy cuenta en que hay un asunto común que tienen las religiones. Todas las religiones quieren que la gente al exterior evidencie cambios sustanciales. Sin embargo, el cristianismo del Señor Jesús dice una cosa muy diferente. Si algo importa, es lo que hay en el corazón. Porque, como Él dijo, del corazón sale lo malo o del corazón sale lo bueno. Entonces preguntémonos al leer una vez más el texto de Mateo 5:8. Jesús dijo, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que tienen una fábrica de pensamientos y sentimientos limpios, porque ellos verán a Dios. Y usted se preguntará, ¿y entonces cómo es un corazón limpio? Y quiero darle algunas cosas que usted debe entender para que sepa si su corazón es completamente limpio o no. En primer lugar, un corazón limpio es un corazón libre de idolatría. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 1 y siguientes, el apóstol Pablo escribió: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Pero atención a esto, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, miren, a fin de que no nos apasionemos por lo malo. ¿De dónde sale lo malo? Del corazón. Así que en ocasiones, aunque hay algo malo que hacemos y salió a nuestro corazón, lo detestamos. Pero hay otras veces en que lo malo sale de nuestro corazón y nos apasionamos por eso. Y mire lo que dice el apóstol para decir que no nos apasionemos por lo malo. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Aquí el apóstol Pablo está citando lo que escribió Moisés en Éxodo capítulo 32, versículo 6. Usted en su casa lo va a leer. ¿Recuerda las palabras del Señor Jesús cuando dijo que el corazón malo produce la maldad? Aquí el apóstol Pablo está diciendo lo que el Señor Jesús dijo en San Lucas 45. Repito, Jesús dijo, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Y aquí el apóstol en este pasaje dice que el pueblo de Israel experimentó las mismas situaciones que vivió Moisés.
¿Cuáles? El bautismo, el mismo alimento, la misma bebida espiritual, tenían una misma dieta espiritual, pero ellos no agradaron a Dios porque tenían un corazón malo. Piensa en esto. Usted puede venir a la misma iglesia donde hay gente santa. Usted puede escuchar el mismo sermón. Usted puede ser bautizado por el mismo pastor y de la misma manera que otra persona. Sin embargo, si en su corazón sigue hallando cabida la maldad y su corazón es malo, a usted de nada le servirá venir a esta iglesia, escuchar la palabra y ser bautizado. Ese corazón malo que ellos tenían les hizo producir pensamientos y sentimientos malos. Y esos pensamientos y sentimientos malos les produjeron palabras malas y un culto malo que es idolatría. En ocasiones la gente me dice: pastor, yo tengo un familiar y un amigo, él es muy buena persona, tiene muy buen corazón, lo único malo es que tiene una virgencita y le prende velas. Hermano, esa idolatría demuestra que esa persona tiene el corazón malo. Idolatría en la Biblia significa infidelidad y adulterio. Y aunque usted vea a la gente encendiéndole velas, que al Sagrado Niño, que al Sagrado Corazón, que a la Virgen de Chiquinquirá, que a María Auxiliadora, toda persona que hace eso está siendo infiel al Dios verdadero, que es espíritu y es verdad. Hoy no es diferente. Y permítame, le comparto algunas formas de idolatría. Sigue la misma, que es adoración a ídolos. Me refiero a estatuas, imágenes. El apóstol Pablo dice: una imagen como tal no es nada. La gente deposita su fe en eso. Pero él dice: detrás de esos ídolos y esas estatuas lo que hay son demonios. También hay una forma de idolatría que es la egolatría, la adoración a sí mismo. Ese tipo de expresiones en los que la gente dice: primero yo, segundo yo, tercero yo, de malas los demás. Ese tipo de personas que hieren a otros y dicen cosas como: si le dolió, de malas, a mí no me importa, él verá qué va a hacer. Yo soy así, es que yo soy muy sincero, no le guardo agua en la boca a nadie. Mire, esa es una persona ególatra, porque tiene su vida en tanta estima que no le importa lo que le hace a los demás. También está la corpolatría. La corpolatría es la adoración y obsesión por el cuerpo, la obsesión por la belleza, pero además la obsesión por la exhibición. Hoy vemos en todas las redes sociales mujeres y hombres desnudos o semidesnudos, y observe que todo el tiempo están tratando de mostrar sus músculos, sus grandes caderas, y esas personas están cometiendo idolatría porque han hecho de la corpolatría su lugar de culto. Adoran a su propio cuerpo. Dentro de esta corpolatría están las personas que se practican cirugías estéticas, el cambio de facciones, el aumento de los senos. Hoy además hay una extraña forma de entender la belleza, el diseño de sonrisa, que se volvió una práctica tan común porque la gente no está conforme con sus dientecitos. Y quiero decirle algo: arreglarse los dientes, tener una buena higiene bucal. Si usted por alguna razón perdió los dientes porque tal vez usted ya está entrado en años y necesita una cajita dental, eso no está mal. Eso no está mal. Estoy hablando de ese tipo de acciones en las que lo hacemos porque queremos lucirnos, porque queremos mostrarnos. También dentro de esta corpolatría están los tatuajes. A la gente hoy le parece maravilloso estar tatuado. En esta iglesia tenemos como política lo siguiente: somos seguidores de lo que Dios ha dicho en su palabra. Si alguien llega a esta iglesia completamente tatuado, es bien recibido y amado como hermano. Pero si alguien está en esta iglesia, le pedimos en el nombre de Jesús
que valore y respete su cuerpo como templo del Espíritu Santo y que no se haga ni tatuajes ni piercing. Esas son cosas que no agradan a Dios. ¿Lo dice la Biblia? Claramente lo dice. Levítico capítulo 19, versículos 26 y 27. Esos no son inventos nuestros. 19, 26 y 27. Por corpolatría, la gente ha dejado de comer. Hoy estamos enfrentando bulimia y anorexia. Oye, es que, ¿por qué estás tan delgado? Ay, no, mira este gordo. Oye, pero por luchar contra este gordo, porque este gordito sí se hace, por luchar contra este gordo, mira cómo estás el resto del cuerpo. Usted me dirá, ¿puedo hacerme un diseño de sonrisa? Si usted lo va a hacer por higiene, si usted lo va a hacer por cuidado dental, claro, por supuesto, pero tenga cuidado que su motivación no sea la exhibición. También hay otra forma de idolatría que es el amor al dinero. ¿Cómo identificar si alguien tiene al dinero como un ídolo? Mire, esa persona es laboradicta. Todo el tiempo trabaja y trabaja porque quiere tener más. También una forma de identificar el amor al dinero es la avaricia. Por favor, lea Efesios 5:5. Dice que la avaricia es idolatría. La ambición, la práctica de negocios ilícitos, el hambre de tener más, pero además la insatisfacción con lo que se tiene. También hay una forma de idolatría que es obedecer a una criatura y no al Creador. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que hicieron de los deseos de su esposo o de los deseos de su esposa, de los deseos de sus hijos, de los deseos de su jefe, inclusive de los deseos de sus amigos, novio o novia, un ídolo. En nuestro corazón hay lugar que es especial para Dios y hay un lugar para todo lo demás. Cuando en nuestro corazón prima darle gusto a otra persona y no al Creador, esa persona es tu ídolo. Pastor, ¿cómo te parece? No voy a poder ir a la iglesia por un tiempo. Tú sabes, mi esposo se molesta mucho y yo quiero agradarlo a él. Él no es tu esposo, él es tu ídolo. Pastor, ¿cómo te parece? Quería ir al encuentro de caballeros, pero es que mi esposa no creyente dice que es que allá nos lavan la mente y pastor, yo prefiero evitar. Tu esposa se convirtió en un ídolo. Pastor, es que estoy trabajando duro, sábados, domingos y toda la semana, porque ¿cómo te parece que mi hijo me pidió un PlayStation y yo quiero concederle ese deseo? Tu hijo se convirtió en un ídolo. Cuando en casa el esposo le dice a la mamá, no me regañes los niños, venga para acá mi gran tesoro, mi único amor verdadero, lo convertiste en un ídolo. Cuando llega la temporada de octubre en las empresas y empiezan las amenazas como vamos a tener fiesta de disfraces y el que no se disfrace pues que se atenga a las consecuencias. Ay no, pastor, yo sí me voy a disfrazar de algo inocente, puede ser como un osito cariñosito, pero yo tengo que aceptar lo que me dice mi jefe. Convertiste a tu jefe en un ídolo. Cuando tú no eres capaz de confrontar a tu novio o a tu novia por sus inmadureces, sino que aceptas todo lo que ella hace porque tienes miedo de perderla, tu novia se convirtió en un ídolo. Tu novio se convirtió en un ídolo. En segundo lugar, ¿cómo más es un corazón puro? Un corazón puro está depurado de la inmoralidad sexual. Sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 8.
y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Usted va a encontrar eso en Números 25:9. Sin duda alguna, la inmoralidad sexual es uno de los pecados que más convive en el pueblo de Dios. Nuestra incapacidad para manejar los impulsos sexuales, los deseos sexuales, la curiosidad y la codicia nos han llevado a convertirnos en una iglesia con un alto nivel de tolerancia a la inmoralidad sexual. En algunos casos, hay una práctica de inmoralidad sexual que yo he llamado silenciosa pero activa. Me refiero a la fornicación, al adulterio, a la pornografía, a la homosexualidad, a la pederastia, que es abuso sexual a menores, a la pedofilia, que es atracción erótica y sexual de un adulto por los niños, y a la prostitución. Casi todas estas cosas se hacen en silencio. Casi nadie en la iglesia publica eso. Normalmente en la iglesia nadie llega diciendo: esta semana forniqué, gloria a Dios. Esta semana vi pornografía, aleluya, ¿no? Ese es un tipo de práctica silenciosa, pero activa. Mi amor, ¿qué estás viendo en el celular? No, mi amor, a ver si ya llegó la cuenta de servicios electrónica. Pero él está ya. Dios santo, qué criatura. Y mira para la cocina donde está ella, la esposa. Pero aquí está viendo a la otra, la desnudez de la otra. Y empieza a decir así: qué porquería. Ay, no, qué porquería. Qué porquería la que yo tengo en la casa. Cuidado. En otros casos, no es una... Porque te estás riendo, Lucé, pero... Mire, un hombre lindo de la iglesia le está diciendo: eres hermosa. No, tranquila. No. Sí, no, hermosa y segura, ¿cierto? Pues. Entonces, esa es la práctica silenciosa pero activa. Ahora voy a hablar de una que he llamado secreta, no activa. Secreta, no activa. ¿Y qué quiero decir con esto? Dijimos que el corazón es la fábrica de pensamientos y sentimientos, pero además es la fábrica de imágenes que recrean situaciones para que la imaginación se deleite, y eso es lo que se conoce como fantasías sexuales. Hay gente que no practica pornografía, hay gente que no fornica, hay gente que no adultera, hay gente que no hace nada de lo que mencioné ahorita. Sin embargo, en su interior, todo el tiempo están produciendo fantasías sexuales. Llegan incluso a pensar en: esa muchacha que vi estaba lindísima. La única forma que yo podría estar con ella es si mi esposa se muere. ¿Cómo sería yo casado con esa nueva mujer? Mire, esas son realidades. ¿Y dónde están? En el interior. Nadie lo sabe. Mi amor, ¿qué estás pensando? Dice ella. Nada. Pero ese no es un tema solo de los hombres. Las mujeres también experimentan las fantasías. Algunas veces ven a un actor de televisión que ha salido con su mejor traje, y cuando voltean ven a su esposo en pantaloneta, con una barriga polera, en chanclas y con un palillo. Amor.
Ella lo mira y mira el de la televisión. Ella no dice nada, ella no hace nada, pero ella está pensando. El Señor Jesús dijo: yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella. ¿Dónde? Miren esto, en el corazón, en ese lugar interior. En ocasiones esas fantasías que se procesan como producto de la imaginación hacen parte de la alimentación que se usa como materia prima para inventarse situaciones no reales. Y en otras ocasiones es el producto de los recuerdos de acciones del pasado. El año pasado, a mi esposa y a mí en esta época nos dio COVID. Cuando estábamos enfrentando la enfermedad, yo me preocupé mucho porque faltaba menos de un mes para que naciera Victoria. Además, había notado que cuando el COVID llega a ciertas familias, a unas familias no les hace nada y a otras se lleva a varios miembros de la familia. El abuelo de mi esposa, padre de mi suegro, el hermano Juan, murió por causa del COVID. Así que yo siempre tuve una sensación de miedo y lo reconozco. Pensaba en que si al hermano Juan le llegaba la enfermedad estaba en alto riesgo. Pensaba que si le llegaba a mi esposa tal vez estaba en alto riesgo y nos llegó faltando un mes para que la niña naciera. Les confieso que estuve muy asustado, ya he hablado de esto. Una noche ella estaba en casi 40 de temperatura, eso era alto riesgo para la bebé. Yo me levanté, oré al Señor. Hermanos, tengo que decirles esto y Dios sabe que no estoy mintiendo. Esa noche el Señor vino y yo lo sentí a mi lado. Y antes de media hora mi esposa estaba en 36.3 y jamás le volvió a subir fiebre. Pero surgió una conversación y mi esposa me preguntó: mi amor, ¿y si llego a morir, estás preparado para cuidar a la niña? Eso que ella dijo alimentó mi mente con muchas imágenes. Y empecé a pensar, ¿qué hago yo? ¿Qué hago el primer fin de semana para ir a la iglesia con la niña y que mi esposa no esté? Empecé a pensar, ¿y cómo va a ser el funeral? Hermanos, fue imposible detener lo que estaba saliendo en mi corazón, no como un deseo, sino como lo que estaba alimentando como materia prima mi temor. Tuve que ir y postrarme ante el Señor, orar y decirle: Señor, no quiero que estos pensamientos se conviertan en un temor y que ese temor se realice. Hoy descargo delante de ti todo esto. Por favor, ayúdame, porque esto no está bien pensarlo. Luego mi esposa, después de yo haber orado, volvió con el mismo tema y le dije: mi amor, no quiero hablar del tema, no voy a hablar del tema y no voy a pensar en el tema. Dios ha traído sanidad y vamos a superar esto. Ahora bien, también hay personas que tienen fantasías por cosas que vivieron en el pasado. Y me voy a hacer entender. Quienes en su vida pasada, antes de conocer a Jesús el Señor, experimentaron relaciones sexuales ilícitas, con regularidad tienen que enfrentarse a la triste realidad que les hace recordar momentos, situaciones, sensaciones, personas e incluso alucinaciones. El corazón les hará desear nuevamente aquello que experimentaron en el pasado y que se convierte en un antojo pasajero pero dañino y que les proporcionará la fantasía, la ilusión o la visualización. ¿Lo supo alguien? No, nadie lo supo. Esa persona creó todo eso en su corazón y aunque nadie lo sepa, tú y Dios lo saben. Ese tipo de situaciones divide la mente porque la eleva a un nivel de nostalgia y de deseo que es como una llama que quema en lo más íntimo del ser y que, aunque no se lleve a la acción, le hace sentir a la persona como si hubiera cometido el acto mismo de pecado. Esos hábitos con los que hubo ruptura
Algunas veces hacen tanto ruido en el corazón que si no se tapan los oídos del alma, terminan haciendo que no se escuche la voz de Dios. Querido hermano, cuando te ataque una fantasía y venga alimentada por un recuerdo del pasado, cuídate del ruido fuerte, porque es el sonido de un hábito roto. Corre ante el Señor y dile: Señor, esto ya terminó en mi vida, y aunque no lo voy a hacer, tampoco lo quiero procesar ni pensar. Ese ruido ensordecedor puede atacarte con sueños eróticos, con tentaciones, con un deseo de ver a las personas que tuviste en tu pasado, inclusive el deseo de pasar mucho tiempo con las personas que te atraen sexualmente. Y peor aún, te hará pensar que tú tienes todo bajo control y que puedes acercarte al fuego, y además que puedes dejarte llevar por la curiosidad. Recuerda que no lleves una situación a la acción no significa que no sea impura si la fabricas en tu corazón. Tome nota de esto. Que no lleves una situación a la acción no significa que sea impura si la fabricas en tu corazón. 3. Que no lleves una situación a la acción no significa que no sea impura si la fabricas en tu corazón. 3. ¿Cómo es un corazón puro? Un corazón puro no pone a prueba al Señor. Versículo 9 de primera carta a los Corintios, capítulo 10. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Eso está en Números 21:5. Desde mi entender, que es limitado, entiéndanme esto, queridos hermanos, desde mi entender, que es limitado, creo que hay 3 formas como uno puede poner a prueba al Señor, por lo menos 3. La primera forma de poner prueba al Señor o a prueba al Señor es ver cuánto pecamos sin que Él nos castigue. Me hago entender. Hace algunos años tuve un amigo, tocábamos el piano juntos en la iglesia. Un día él tomó la decisión de no volverse a subir a tocar y le dije: ¿qué pasa? Y me dijo: me puse en disciplina. Nadie le dijo nada, el pastor no le dijo nada, él dijo: no quiero ponerme en disciplina, quiero ponerme en disciplina. Esa primera semana estuvo en el primer lugar del templo. La siguiente semana se hizo en la última silla del templo, no quería tocar. Y le dije: hey amigo, ¿qué pasa? No quería decirme nada. Después de algunas semanas me dijo: mire, me conseguí una noviecita y viejo, yo pequé con ella y a mí me da mucho temor que yo me suba al altar, caiga la gloria de Dios allá y me queme. Pero él empezó a acostumbrarse al tema y se dio cuenta que Dios no lo castigaba, Dios no lo reprendía. Entonces él dijo: pues si Dios no me castiga ni me reprende, voy a seguir pecando. Y un día tomó la decisión de volverse a subir al altar. Efectivamente, no pasó nada. Dios no envió un rayo, Dios no lo quemó. Pero él dijo: bueno, puedo tocar y pecar. Y entonces un día me empezó a argumentar: no, ¿sabe qué? Es que eso no es tan malo. Es que Dios sabe que somos seres biológicos y que necesitamos desfogar, necesitamos desahogarnos. Pero eso lo llevó a un enfriamiento. Puso a prueba al Señor. ¿Saben algo? El día de hoy él puede llevar más de 20 años sin congregarse porque no quiere saber nada del Señor. Él puso a prueba al Señor. La segunda forma de poner a prueba al Señor es poner en duda el poder de Dios. En ocasiones la gente dice: pero ¿será que el Señor sí me contesta? ¿Será que el Señor sí me hace ese milagrito? No, es que eso es muy difícil. Estás poniendo en duda el poder del Señor. Pero en tercer lugar, creo
que poner a prueba al Señor significa reclamarle al Señor porque su voluntad no me agradó. Señor, yo te pedí, yo ayuné, yo hice vigilia para que este matrimonio no se dañara y yo veo que tú no respondiste, ahora estoy divorciado o divorciada. Oh Señor, todos en la iglesia pidieron por mi familiar y tú no contestaste, ahora se murió. No me gusta tu voluntad. Ese reclamo es poner a prueba al Señor. Pero piensen esto, esas tres cosas son cosas que normalmente no llegamos a expresarla, pero le damos cabida en el corazón. Estamos enojados con la voluntad de Dios. Y quiero que sepa algo, aceptar la voluntad del Señor no es suficiente. Dios desea que además de aceptar su voluntad, amemos de todo corazón su voluntad. Aunque lo que Él haya hecho no me agrade, Dios desea que amemos su voluntad. En ocasiones en nuestro corazón idealizamos y le damos cabida a confeccionar un modelo que consideramos que es la voluntad de Dios, haciéndonos todo conveniente y fácil. Así que no es que estemos esperanzados en la voluntad de Dios, estamos esperanzados en una ficticia voluntad de Dios que nosotros mismos nos inventamos o que decidimos haber escuchado a nuestra conveniencia. El profeta Jeremías anunció esto cuando le reclamó a Dios por el mensaje que los falsos profetas habían traído para el reino de Judá. En la época de Jeremías, Jeremías fue usado él solo como profeta de Dios y los demás eran falsos profetas. Y ese solo profeta de Dios un día le reclamó a Dios. Jeremías capítulo 4 versículo 10. Yo dije: Señor mi Dios, ¿cómo has engañado a este pueblo y a Jerusalén? Dijiste, tendrán paz, pero tienen la espada en el cuello. El profeta de Dios le está reclamando a Dios. Y Dios le respondió a su pueblo diciéndole: hey, un momentico Jeremías, un momentico Judá, jamás les prometí paz. Eso se lo creyeron ustedes porque decidieron escoger el falso mensaje de los falsos profetas porque a ustedes les parecía conveniente. Y mire lo que va a decir Dios en el versículo 14. Jerusalén, limpia de maldad tu corazón para que seas salvada. ¿Hasta cuándo hallarán en ti lugar, o hasta cuándo hallarán lugar en ti los pensamientos perversos? Eso es poner a prueba al Señor. En cuarto lugar, un corazón puro es un lugar en el que no hay murmuración contra el Señor. Versículo 10. Dice Pablo: ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Murmurar contra Dios es quejarse de su proceder, desconociendo su intención y su plan. Es hablar contra el plan de Dios sin conocer su plan. ¿A usted no le ha pasado que usted tiene un plan y viene alguien a dañarlo sin que conozca el plan? Igual le pasa a Dios. Murmurar contra Dios es que Dios tiene un plan y otros empiezan a hablar en contra del plan de Dios sin que conozcan lo que Dios tiene planeado. Qué curioso, qué insensatos somos algunas veces. En Mateo capítulo 9, versículo 3 y 4 dice: algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos y dijeron de Jesús: este hombre blasfema. Y miren esto, como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? Estaban murmurando contra el Señor por una sanidad, pero desconocían el plan del Señor. La murmuración contra Dios normalmente comienza como una crítica contra el líder espiritual, que en nuestro caso es el pastor. Quien murmura contra el pastor es capaz de murmurar contra el esposo como autoridad de la casa, contra el jefe como autoridad laboral. Pero todo esto comienza cuando se murmura contra el pastor.
Es común que en las iglesias se hable mal del pastor por su humanidad y también por su alto nivel espiritual. Hermanos queridos, la murmuración apaga la fe, contamina los pensamientos y la boca, desvía la mente para que no reciba el mensaje de la palabra de Dios. Y escuche esto, daña a los hermanos y avergüenza al evangelio. En ocasiones, miembros de las iglesias hablan mal de su pastor con los inconversos. Y esa mala conversación, en vez de alentar a los inconversos para atraerlos a la fe, cada vez los aleja más. Con regularidad, cuando los inconversos critican a los pastores, porque en el mundo se habla muy mal del modelo económico de Dios, los creyentes dicen cosas como estas: no, yo entrego las ofrendas y ya los pastores tendrán que dar cuentas a Dios. Es como si dijeran: yo no confío mucho en los pastores, pero sé que Dios sí sabe lo que hacen con los recursos. Si usted piensa así, eso es murmuración. También, cuando los inconversos y paganos hablan mal de los escándalos de otros religiosos y lo relacionan con todos los cristianos, los miembros de la iglesia dicen: no, es que yo sigo a Dios y no al hombre. Querido hermano, eso es murmuración. ¿Por qué? ¿Por qué es murmuración? Porque aunque esas expresiones como que los pastores tendrán que dar cuentas a Dios y que usted sigue a Dios y no al hombre, eso no es completamente real. Lo que la Biblia dice es que yo como pastor tendré que darle cuentas a Dios por su alma, no por su dinero. Y si yo le doy cuentas a Dios por su alma, significa que yo fui hallado fiel ante Dios, inclusive con el dinero de la iglesia. Y además, dice la Biblia que aunque usted no me siga a mí, sino a Dios, Dios no se dejará seguir por usted si usted no sigue al pastor. Así que eso es una falsa idea. No, yo sigo a Dios y no al hombre. Falso. Usted sí tiene que seguir al pastor. Pablo dijo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. Centrémonos en el versículo 1. La palabra que Pablo usó para decir imítenme es la palabra griega mimetes y significa literalmente seguir. Pastor, ven un momento acá, por favor. Para hacerme entender con esto, quiero que sepa que de esta palabra mimetes surge la expresión mimo. ¿Sabe qué es un mimo? Esa persona que cuando usted va por el centro de la ciudad, remeda sus pasos, sus gestos, sus comportamientos y que casi se convierte en una sombra viviente. ¿Quieres caminar un momento acá, por favor? Camina para allá. Yo no soy tan bueno como mimo, pero... vamos al revés, él sí es bueno como mimo. Por favor, entienda esto. Gracias, pastor. Gracias, mimo. Gracias. Por favor, entienda esto. Usted sí debe seguir a su pastor y debe imitarlo en su fe. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta y miren esto, e imiten su fe. Por favor, pregúntele a la esposa del pastor cómo es el pastor en casa. Y vaya y haga lo mismo que hace su pastor en casa. Usted se dará cuenta que su pastor en casa no es un traidor con palabras necias, que no es un manipulador. Imite eso usted en casa. Pregúntele a la esposa de su pastor cuántas horas su pastor lee la Biblia. Y haga usted lo mismo en casa.
Pregúntele a la esposa de su pastor qué hace el pastor cuando a medianoche o en la madrugada entra una llamada de un creyente. El pastor normalmente contesta y atiende. Haga usted lo mismo. Pregúntele a la esposa de su pastor, y hablo de la esposa de su pastor porque es la persona más cercana al pastor. Dile, pastora, ¿cómo se comporta el pastor cuando alguien lo ha traicionado, pero viene y lo abraza? Usted se va a acercar a las pastoras de esta iglesia, pregúnteles. Pero luego usted vaya e imite su fe, la fe del pastor. Nunca vuelva a murmurar con esta expresión diciendo, yo sigo a Dios y no al hombre. Si estamos en esta carrera de la fe, hoy los pastores decimos, como dijo el apóstol Pablo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Tengo muchas cosas que decir en relación a esto, pero me acosa el tiempo, así que diré una última cosa. Usted tiene que tratar con su corazón, sujetarlo, purificarlo, pero además convertirlo en el lugar donde se fabrique la alabanza a Dios y no el pecado que lo domina. En Santiago capítulo 4, versículos 7 y siguientes, el amado apóstol dijo, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, es decir, la parte exterior. Pero mire lo que va a pasar. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor, mire esto, y Él los exaltará. El apóstol Pablo también dijo, Efesios capítulo 5, versículo 19 y 20, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Es decir, con la fábrica donde se crean los pensamientos y los sentimientos. ¿Y cómo debemos alabar a Dios? Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa más. Si por alguna razón usted decide ignorar este mensaje o alguno de los puntos y no purificar su corazón, usted debe saber que por más secretos que tengas tus asuntos en tu corazón y por más que logres impresionar con una apariencia de piedad, llegará un día en el que Dios no solo juzgará tus acciones, Él juzgará los secretos de tu corazón. Pablo dijo, por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo, esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. En Romanos 2, versículo 15 y 16, Pablo dice, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Repito lo que dijo el Señor Jesús, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. En el Salmo 24, 4 y 5 dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del Señor. Dios su Salvador le hará justicia, y esa justicia es, Dios lo declarará inocente por medio de Jesucristo el Señor. Tal vez usted durante mucho tiempo ha estado luchando con su corazón. Quiero que sepa, no hay poder humano que transforme el corazón. Pero sí hay una oración que todo ser humano puede hacer. Y antes que usted se levante de su silla,
Busque por favor en el Salmo capítulo 51, que es el texto con el que el pastor inició esta mañana esta celebración. En el Salmo 51, versículo 10, el rey David, después de haber pecado, no antes, no después de salir de un culto, no, después de haber pecado, le dijo al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. ¿Hay alguien aquí que quisiera tener un corazón limpio con el cual podrá ver a Dios? Si es así, si hay alguien, quiero pedirle, póngase en pie un momento, por favor. Y esta mañana, a solas, usted con Dios, empiece a presentarse y a pedirle al Señor este corazón. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.